Tienes que comenzar a hacer sendas derechas. Dile al que está a tu lado. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el verso 12 y 14 también. Amén. Gloria a Dios. 12 al 22. Dice la palabra del Señor. A ver, vamos a leerlo todos juntos. A la voz de 3. 1, 2, 3. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor y por tu misericordia, Jesús. Una vez más venimos, Señor, ante ti para pedirte dirección para esta palabra. Gracias, Dios del cielo, te adoramos y te honramos. Bendice esta palabra, Señor, una vez más te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy entonces lleva por título Haciendo sendas derechas. Lo que el versículo específicamente 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo quisiera, antes de avanzar con el mensaje, marcar la diferencia, al menos desde el punto de vista de la palabra, entre lo que es senda y camino. Cuando yo leí el diccionario, encontraba de que los sinónimos de senda también es camino. Pero cuando leía varios pasajes de la palabra, me di cuenta que la palabra de Dios sí lo va a diferenciar. Las sendas específicamente habla sobre las huellas que normalmente cada persona marca, mientras el camino ya es una dirección establecida, ¿no? En cambio, la senda son huellas personales que uno esencialmente deja. Eso es lo que la palabra va a marcar, ¿no? La diferencia entre camino y senda. Bueno, la palabra senda viene pues del término griego que significa troquía, que también significa trocha o huellas de una rueda, ¿no? Eso es lo que significa senda. Bien, la palabra entonces decía: hacer sendas derechas para vuestros pies. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Gloria al Señor. Vamos a desglosar el pasaje, este versículo, acompañándolo también de otros versículos. Decíamos entonces que la palabra senda, la palabra va a marcar una diferencia entre senda y camino. Bueno, la palabra comienza diciendo: hay que hacer sendas derechas, dice, para vuestros pies. Eso es lo que la palabra va a comenzar diciendo: hagan sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué es que la palabra va a enseñar a sendas derechas para vuestros pies? ¿Por qué? Porque también hay sendas torcidas. Hay sendas torcidas que van a llevar a los hombres al error, al pecado, al engaño, a desviarse de la voluntad y del propósito de Dios. Cuando Dios dice hagan sendas derechas, Dios va a hablar de una corrección en nuestra vida personal.
La senda es algo que personalmente uno tiene que tomarlo. Cuando Dios dice en su palabra, haz senda derecha, Dios está hablando en síntesis de una corrección en nuestro caminar personal. ¿Por qué? Porque así como hay sendas derechas, hay sendas torcidas. Las sendas torcidas son las que espiritualmente, las que moralmente nos van a llevar o van a llevar a los hombres, incluyendo los creyentes, a desviarlos al error, al pecado, al engaño, a desviarse de la voluntad y del propósito de Dios. Toda senda torcida siempre va a desviar a los hombres al pecado, al engaño, a desviarse de la voluntad y del propósito de Dios. Esas son las sendas torcidas. Las sendas torcidas que sacan al hombre de la dirección. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, el verso 12, va a decir la palabra: hay caminos que al hombre le parecen que son de vida, pero su fin es camino de muerte. Vamos a abrir allí ese pasaje en el libro. Dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero dice su final es camino de muerte. Amén. Listo. Hay entonces, dice, caminos que al hombre le parecen derecho. Cuando la Biblia habla de caminos, está hablando acerca de decisiones, de tomar decisiones, de tomar determinaciones. Los caminos, según la palabra, están representados por las decisiones o por las determinaciones que nosotros tomamos en la vida. No se refiere al camino físico, sino se refiere a las decisiones, a las determinaciones que nosotros o el hombre toma en su vida diaria, ya sea para sí mismo, ya sea para provecho o para bien o mal de su vida, de su familia, de su trabajo, de su vida espiritual, de su relación personal con Dios, o ya sea nosotros como creyentes en nuestro ministerio personal, en nuestra vida personal, en nuestro don, talento. Dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen que son derecho, pero dice su final es camino de muerte. Entonces los caminos representan las decisiones que nosotros tomamos o las decisiones que nosotros vamos a tomar el día de mañana. Decisiones que pueden costarnos a nosotros la salvación, decisiones que pueden costarnos salirnos del propósito y de la voluntad de Dios. Por eso dice, hay un pasaje en la Biblia, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque cuando tú o yo nos apoyamos en nuestra propia prudencia y no tomamos consejo de Dios, no tomamos la dirección de Dios, no tomamos la verdad de Dios como la que marca el camino para nosotros, entonces vamos a ser engañados. Por eso la palabra dice: hay camino que al hombre le parece que son caminos de vida. Hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que han arruinado sus vidas, sus hogares, sus trabajos, inclusive han arriesgado la eternidad simplemente por tomar decisiones equivocadas que en algún momento le parecieron que fueron correctas, que en algún momento le parecieron que fueron decisiones sabias o decisiones pasables o decisiones justificables, pero que eso ha tenido el costo de su vida, el costo de la eternidad, el costo de las familias, el costo de cualquier bendición que en algún momento Dios les ha traído. Entonces, cuando Dios dice hagan sendas derechas, es porque existe la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos desviarnos por caminos incorrectos, aún conociendo la verdad de Dios, aún sabiendo nosotros
aún conociendo la verdad de nuestro Dios. Un cristiano es capaz de desviarse por sendas equivocadas, por sendas torcidas. Entonces por eso Dios dice, hagan sendas derechas. Escuchen esto, las sendas son las huellas, los pasos, es decir, la forma y el tipo de vida que yo marco en mi caminar. Esta es una senda. Conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña a decir, las sendas son las huellas o los pasos, la forma y el tipo de vida que yo voy a marcar, escuchen esto, en mi caminar diario. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué forma o tipo de vida, qué pasos estás marcando tú en tu caminar diario? 2. La palabra dice haced. Dice haced. Haced sendas. Haced sendas derechas. Pero dice haced. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo soy el que marco los pasos. Dios es el que te enseña, Dios es el que te instruye, Dios es el que te muestra la verdad, pero finalmente tú o yo somos los que hacemos la senda. En términos espirituales, o sea, cuando la Biblia nos habla de sendas, en términos espirituales, sendas, según la palabra, son los principios de Dios. Escuchen esto, son los principios de Dios que debo entender, que debo tomar y que debo atesorar en mi vida, formar parte de mi vida para que yo pueda marcar una senda. Porque hay gente que marca su caminar en base a sus razonamientos. Porque hay gente que marca su senda en base a su intelecto. Porque hay gente que marca su senda en base a sus emociones. Porque hay gente que marca su senda en base a otras cosas menos a los principios de Dios. Entonces cuando Dios dice hagan sendas, en términos espirituales, las sendas son los principios de Dios que yo voy a tomar para marcar mi caminar. Tú tienes que tomar los principios de Dios para formar tu senda, por donde tú camines. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Tienes que tomar los principios de Dios. No se trata de que yo razono, mira, yo pienso de esta manera. No es de que, bueno, en la universidad me enseñan de esta forma. No es de, mira, yo creo o yo siento. No. Escuchen esto. Para que nosotros podamos marcar la senda en nuestra vida, tenemos necesariamente que tomar los principios de Dios y atesorarlos en nuestra vida. Cuando yo tomo los principios de Dios para mi vida, los vuelvo parte de mí, entonces yo voy a poder marcar mi senda derecha. Porque es imposible hacer una senda derecha cuando yo no tengo principios de Dios en mi vida establecidos. Cuando yo todavía no amo los principios de Dios en mi vida, cuando todavía yo no entiendo los principios de Dios para mi vida, es imposible marcar una senda derecha. Y donde no hay senda derecha, hay una senda torcida. Y la senda torcida te lleva al pecado, te lleva a la mentira, te lleva a desviarte del propósito y de la voluntad de Dios. Por eso es que el libro de Salmos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. El rey David dijo así: lámpara es a mis pies los principios. Tu palabra dice: y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que va a hacer que tu senda sea derecha? Son los principios de Dios. Cuando tú tomas los principios de Dios, aunque no te parezca, aunque no estés de acuerdo, pero cuando tú los atesoras, en tu caminar va a haber seguridad. Así no te guste, porque hay a veces enseñanza de Dios, hay a veces principios que no los tomo simplemente porque no me gustan, simplemente porque todavía no entran en mi corazón, pero la palabra es la que te va a dar seguridad. Los principios de Dios son los que te van a establecer espiritualmente. Ahora, yo quiero marcar bien esto. Yo les decía que las sendas en términos espirituales son los principios de Dios que yo debo entender, que debo tomar, que debo atesorar para mi vida, para poder marcar mi senda. Ahora, pregunta: ¿qué es un principio? Primero, un principio es una llave. ¿Qué dije que es un principio? Una llave. ¿Qué es un principio? Una llave. Una llave. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 18.